Hola, buenas tardes. Son 5 de la tarde. 5 de la tarde, ya estoy listo para hablar del tema de hoy día, el tercer tema. A ver, vamos a ir viendo cuántas personas se van conectando. Voy revisando todo lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Sí les parece? A ver, vamos a ver cómo están las conexiones. Muy bien, poco a poco se van conectando. Yuli, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Yuli. Y estamos aquí listos para poder conversar un día más. A ver, vamos esperando un instante, Yuli, ¿te parece? ¿Sí? ¿Te parece? Esperando que otras personas se vayan conectando para poder ya iniciar con este pequeño video del día de hoy. ¿Les parece? Carlos, ¿cómo estás, amigo Carlos? Un abrazote a la distancia. Después de cuánto tiempo por este medio nos estamos comunicando. Hola, Carlitos, ¿qué tal? Juca, ¿qué tal? ¿Cuál es el tema de hoy? El poder de las crisis. El poder de las crisis es el tema de hoy. A ver, vamos a ver qué sale de esta conversación. Quiero que sepas que es una conversación propositiva. Vamos a enfocar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma en otros temas. Mi querida Daisy, Iván, ¿cómo estás, Iván Cristóbal? ¿Qué tal? Daisy, un abrazo también a la distancia. Espero vernos después de este espacio, de este paréntesis. Jordan, ¿qué tal, Jordan? Judith, bienvenidos. Elizabeth, Mariela, ¿cómo estás, Mariela? Mi querido amigo Genaro, ¿qué tal, Genaro? Ahora sí, nos vemos en esta tercera presentación. Muy bien, Genaro, ¿qué tal? Chamo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya se van conectando muchas personas a, a este medio de interacción. Mi querida Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes, Nancy. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Elizabeth, un fuertísimo abrazo de la misma manera. Elizabeth, un fuertísimo abrazo. Yes, ¿cómo estás, Yes? Buenas tardes. Enfoquémonos a hablar desde el corazón, definitivamente. Ah, tú me conoces. Creo que hablar de corazón es la mejor forma de poder llegar y comunicarnos entre las personas. Mi querido Iván, a los años, Iván, definitivamente a los años. ¿Por dónde estás, Iván? ¿Por dónde estás? Cuéntame un poco. Marlene, buenas tardes, Marlene. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Marlene? Sí, pues genera una alegría enorme de poder comunicarnos por este medio y poder compartir, creo yo, un espacio de aprendizaje mutuo, mi querido Genaro. Es un bonito espacio definitivamente. ¿Sí? Marco, ¿qué tal, Marco? Wow, desde el Sport Huancayo. Sí, pues, mi querido Marco Medina, desde esa fecha ya nos hemos alejado un poco, pero bueno, siempre en este de la comunicación, del coaching, el coaching deportivo. Hace unos meses estuve aquí con el profesor Roberto Mosquera hablando de coaching y neurociencias. Me hubiera gustado tenerte, pero bueno, aquí estamos nuevamente, mi querido Marco. Mis alumnos también conectándose, qué bueno. José, Brian, ese Brian, ¿qué tal? Noemí, ¿qué tal? Y bueno, está pasando bastantes personas que no puedo leer rápidamente. Gustavo, ¿qué tal, Gustavito? Marco Ruiz, ¿cómo te va, Marco? Omelia, John Arteaga, mi querido John, nuevamente juntos en este medio de comunicación.
Luis Arenas, ¿qué tal, mi querido Luis? Percy, mi estimado Percy. No nos vemos desde un poco antes de tu graduación, Percy, pero bueno, va a haber momento de tener una conversación, mi querido Percy. Necesito saber cómo estás después de tu gran graduación. Lucy Cholán, sí que te conozco y reconozco por hablar desde el corazón, Yes. Nos ha funcionado en excelencia, clarísimo está, Yes. Ya estamos casi listos para poder iniciar esta conversación. José Villegas, un abrazo, José, un abrazo a la distancia en este espacio creo yo, de internamiento interesante en nuestras vidas, ¿sí? Bien, ya estamos casi listos todos, ¿sí? Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes. Aquí listos y dispuestos a poder conversar, mi querido Fernando. Ángela Melina también ya está lista. Naki, ¿cómo estás, Naki? Desde Huancavelica. Qué bueno, Naki. Nunca me voy a olvidar esa conversación que tuvimos previos a la participación de alguien muy especial en tu vida en el programa de liderazgo, ¿sí? Lucy, buenas tardes, de Lima. Edwin Onofre. Vayan invitando a personas de su vida a poder conectarnos por este medio. Sería muy interesante que podamos participar tú y muchas personas en esto que estamos viviendo. Gracias, Jess, por transmitir este deseo de comunicarnos con las personas de tu vida. ¿Sí? Ángela, Melina, mi querida Melina, buenas tardes. De alguna manera hablemos eso que también te está sucediendo seguramente. ¿Sí? André Polo, ¿cómo estás, mi querido André? ¿Qué tal? Siempre es bonito escucharlo de igual manera. André, cada vez que nos vemos, siempre es bueno un hola a la distancia y espero algún momento conversar nuevamente. Sí, creo que es interesante conversar y saber cómo estás. Sí, saber cómo estamos. ¿Estamos? Muy bien, 5 y 7 ya, creo que estamos listos para poder iniciar esta conversación. A ver, vamos a ver qué sale. Manos a la obra. No te olvides estar comunicando a las personas de tu vida para poder compartir este espacio de comunicación. Mi querida Carmen, buenas tardes, ¿cómo estás? A ver, vamos a ver cómo está en la comunicación. A ver, ya listos para prepararnos e iniciar esto. Muy bien, ya apareció aquí. Excelente, estoy al costado con una laptop para poder ver todos los comentarios que vienes haciendo. ¿Te parece? ¿Listos? Muy bien. Buenas tardes, Jess Arellano, ¿qué tal? Aquí voy a mandar un último mensajito y ya estamos. Bien, muy bien, entonces empezamos. Antes que nada, para las personas que de repente por ahí no saben un poco de mi vida, soy Estuardo Goitisolo, ingeniero de sistemas de profesión y actualmente ya hace muchos años metido en el mundo del coaching ontológico, con programación neurolingüística y obviamente también asesorando en temas de tecnología e información, en el mundo de las finanzas, recursos humanos, similares. ¿Sí? Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y vamos a iniciar. Esta tercera presentación por este medio en De Vuelta a Casa quiero dedicarlo a alguien muy especial que hoy día está cumpliendo años. Mi querido y apreciado sobrino Albert. Albert, te mando un abrazote a la distancia. Sé que también, al igual que nosotros, están pasando un momento
un poco complicado en Nueva York, pero te mando un abrazote. De todo corazón a ti, a tu mami, a tu papá y a tu hermana, les mando un inmenso abrazo. De todo corazón. Ya pronto estaré con ustedes nuevamente a jugar, Albert, a jugar. A estar disfrutando cada momento que podemos pasar allá en Nueva York. ¿Sí? Listo. Entonces, vamos adelante. Iniciamos con lo planificado. Y quiero hablarles. Buenas tardes, Mirko, Crosby, Aarón. Vamos, gracias, Jess, por hacer este extensivo, esta comunicación. Entonces, empecemos. De vuelta a casa nace justamente en este espacio de crisis, pues, ¿no? Y entonces el primer agradecimiento que tengo a este espacio de crisis es que eso me ha llevado a generar este medio de comunicación con ustedes en De Vuelta a Casa, ¿sí? Sí, también, como siempre, quiero agradecer a Dios que me permite estar aquí con ustedes con momento tan especial. Siempre Dios está presente en mi mente y siempre lo voy a mencionar en cada ponencia, en cada taller, en cada charla, en cada clase también que doy a mis alumnos en la universidad, ¿sí? En cada conversación, en cada sesión de coaching, siempre voy a poner ahí a Dios conversando con nosotros, acompañándonos en este camino, ¿sí? Entonces, ahora, hablemos de los dos temas anteriores, muy breve y rápidamente, ¿sí? El primer tema que hablamos es ese tema tan trascendental que para nosotros significó, ¿sí? Reconociendo a mi familia, ¿sí? Entonces, quiero hacerte recordar que reconociendo a mi familia es parte de las consecuencias de volver a casa. Como que de pronto volvimos a casa y empezamos a reconocer a las personas que teníamos en casas. En otras palabras, volver a conocer a ese ser humano que tenemos en casa. Y fundamentalmente creo, volver a conocerte a ti, en tu esencia, en tu espacio vital, ¿sí? El segundo tema fue algo bastante importante, ¿no? Hablar de las cosas que normalmente no se hablaba de la zona de confort. Y en ese espacio de comunicación conversamos y comunicamos y llegamos a la conclusión que estaba afuera. Increíblemente la zona de confort estaba afuera y cuando volvías a casa te encontrabas con un espacio donde muchas veces te encrispaba y que de repente empezabas a sacar una versión distinta de ti, ¿sí? La zona de confort definitivamente saca una mejor versión de tu vida, de ti, de las personas y definitivamente se genera un gran aprendizaje en nuestras vidas, ¿sí? A partir de eso, ya tema. Y cuando dije el poder de la crisis, alguien por ahí dijo: "Oh, Estuardo, ya no quiero saber más de este tema que nos está sucediendo en nuestra vida, hoy, en nuestro presente", ¿sí? Y lo quiero decir claramente y enfáticamente. Hoy no vamos a enfocarnos en toda la problemática mundial que estamos viviendo. No se trata de eso. Se trata de alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, inclusive nuestra mirada de cosas propositivas, de cosas que sumen a nuestra vida y que eleven nuestra energía, que eleven nuestro sistema inmunológico también y no más bien nos vaya a tirar abajo, ¿sí? Así que hoy vamos del poder de las crisis, ¿sí? Entonces, quiero recomendarte también que así como nos están pidiendo cuidar nuestra salud, también necesitamos cuidar nuestra salud mental, ¿sí? Te pido que dejes de ver esas noticias, millones de noticias que se presentan en múltiples versiones, entre lo bueno, lo malo, lo feo, lo trágico, de todo lo que viene sucediendo. Sí, pues sé que es importante saber, pero creo que es suficiente saber un instante en la mañana cómo está la situación en nuestro país, en nuestra localidad, y otro espacio
de repente bastante pequeño también, que va sucediendo por las noches y nada más, ¿sí? No vayas a estar viendo películas, El Virus, por ejemplo. No, pues no, eso definitivamente va a generar más caos emocional dentro de ti. Mira películas que te generen entusiasmo, esperanza, que te generen probablemente también mucho ánimo de poder hacer cosas distintas. Hay tantas películas que podrían generar emociones positivas. ¿Sí? Lee, pues lee. Sí, es momento de poder leer cosas también que sumen a tu vida. No vayas a estar leyendo, pues, información chatarra, información que te desanima, información repetitiva. Lee cosas que sumen a tu vida. ¿Sí? Lee cosas que sumen a tu vida. Y de repente, si quieres escuchar música, escucha música también que sume a tu vida. ¿Sí? Música que eleve el ánimo, música que genere entusiasmo. No vayas a estar escuchando música pues de que bebí tu recuerdo, me corto las venas, que sin ti no puedo vivir. No se trata de escuchar esas cosas. Escucha música que alimente tu espíritu, música que te diga, hey, vamos, tú puedes. De generar empatía en las personas. Hay mucha música de entusiasmo, vivir la vida, ¿sí? Vivir con entusiasmo. Así que te pido que también escuches cosas que de alguna manera sumen a tu vida. Entonces, vamos a empezar con el poder de las crisis y como siempre te traigo una pequeña historia, ¿sí? Te traigo una pequeña historia para poder hablar de este tema. Entonces, vamos a hablar de un niño que vivía en Francia, ¿sí? Este niño tenía aproximadamente 8 a 10 años. Vivía en Francia, en la ciudad de Francia. Este niño se llama Litteré, ¿sí? Así como suena Litteré, ¿sí? Entonces, este niño empezó a crecer, ya era joven, pasaba la adolescencia. Y obviamente este niño en plena juventud decía, a mí no me va a pasar nada. Después de haber vivido una vida bastante sana, cuidada, empezó este niño a beber agua contaminada. ¿Te imaginas? Disculpa, ya no eres este niño, eres este joven. Voy a beber algo de bebida contaminada. Bebía una vez, 2 veces, se acostumbró a vivir. La gente le decía, hey, ya no vivas consumiendo agua de contaminada, pero él no hacía caso, contaminaba una y más veces su agua, su bebida. Entonces, como Litteré no le interesaba las personas que vivían en su entorno, seguía viviendo. Él decía, a mí no me va a pasar nada. Se juntaba con personas que también contaminaban más la bebida que él tenía. Buscaba más contaminación. Y una y otra vez seguía bebiendo agua. ¿Sí? Como no fue suficiente para su entusiasmo de Litteré, Litteré ya no solamente empezó a consumir bebidas contaminadas, sino que además empezó en ese espacio de consumo de bebidas contaminadas, empezó a respirar aire contaminado. Sí, ese entorno de personas que estaban a su lado generaban aire contaminante. Sí, ese aire contaminante, humo contaminado, pesado, con toxinas. Pero él no sentía absolutamente nada, para él la vida estaba bella, a él no le iba a pasar absolutamente nada. Y empezaba a inhalar uno y otro estímulo del aire que finalmente a él no le ocasionaba mayor problema, según él. Pasó el tiempo, como él tenía protectores, él había nacido con unos protectores aquí, en la nariz, que empezó a destrozar esos filtros. Empezó a incendiarlos, a quemarlos, esos filtros, para que justamente
pueda él probar más cosas. Y realmente no le pasaba nuevamente nada a Litteré. Ante toda esta situación, Litteré llegaba a casa y tenía conflictos en casa, peleas, pugnas, guerras. No le interesaba pelearse con todo el mundo. Y Litteré estaba destruyendo a la gente de su vida. ¿Sí? Y la gente de su vida lo destruía a Litteré. ¿Sí? Emocionalmente, inclusive, tenía muchas personas que generaban su vida. Hasta que un día, Litteré empezó a sentir ciertos síntomas que ya en él estaba ocasionando estragos todas estas cosas. La contaminación del agua que bebía, ¿sí? La contaminación del aire, el haber estado destrozando todos esos filtros que a él le ayudaban a protegerse del mal ambiente. Empezó a destruir toda esa protección que él había generado para su vida, su familia había generado para su vida. Y empezó a tener algo de complicaciones. Pero no le hacía caso él. No le hacía caso. Algunas veces por ahí desmayó. Algunas veces por ahí que de repente le faltaba aire. Hasta que una vez, después de tanto consumo de agua contaminada, tanta respiración de aire tan congestionado, Litteré literalmente entró en crisis. Una crisis intensa que ya no podía respirar. Y su familia preocupada dijo: Litteré, ¿qué te está pasando? La familia también entró en crisis, ya no sabía qué hacer. Lo llevaron en emergencia al hospital. Llegando al hospital buscaron de donde sea sacar un médico para que lo cure. Después de normalizarlo, después de estabilizarlo, equilibrarlo, Litteré volvió a tomar conciencia de dónde estaba. Litteré estaba postrado en un hospital. Su familia estaba al costado, esperando de repente lo peor. Sin embargo, ese momento, el doctor llamó a la familia y le dijo: oigan, ¿saben qué tiene Litteré? ¿Saben cómo ha vivido Litteré? ¿Ustedes creen que solamente esto que le está pasando es producto de algo que ocurrió recientemente? Mira, familia, te voy a contar que esto es solamente una pequeña crisis de lo que él ha ido teniendo como vida. Y te voy a contar que, ¿sabes qué? Ustedes lo han estado contaminando a Litteré. Le han estado dando bebidas contaminadas. Cada vez que él llegaba a casa, encontraba todo contaminado, el aire contaminado, peleas internas. ¿Y sabes qué? Litteré necesita descanso. Litteré necesita obligatoriamente descansar. ¿Y sabes qué? Necesita aislarse. Sí, necesita aislarse. Necesita estar en un lugar donde consuma agua limpia. Aire descongestionado de toda esa basura que ha estado contaminando su respirar. Ya no le permitan, ya no lo destrocen todos sus filtros de respiración. Y sobre todo le dijo: ¿sabes qué? Tienen que entrar a un espacio de calma y dejen de pelear, dejen de discutir, dejen de luchar entre ustedes.
necesitan recuperar toda la emoción necesaria, saludable para Literé. Los dejó pensando a la familia y se acercó a conversar con Literé. Y le dejó algunas preguntas a Literé. ¿Sí? Cabizbajo, Literé no sabía qué decir. Y le preguntó, ¿qué problemas crees que te han ocasionado a ti, Literé, toda esta situación de crisis? Dime tú, Literé, ¿qué crees que está ocasionando esto? ¿Acaso es algo que recientemente has generado? Literé cabizbajo no respondía. Y te voy a decir la segunda pregunta, pero quiero que vayas sintiendo esto que te digo. ¿Acaso esto es las consecuencias de algo que estabas viendo recientemente, Literé? Te dejo por un instante. La segunda pregunta, Literé. La segunda pregunta. ¿Cómo piensas corregir esto, Literé? ¿A qué te comprometes? Y Literé, nuevamente impactado, decía, ¿acaso necesito corregir algo? No, yo quiero solamente medicinas, quiero que usted me sane. Y el médico dijo, no te voy a sanar, porque la sanación está en ti. ¿Y sabes qué? En tus formas de ser. No pretendas que yo haga eso, le dijo el médico. Te pregunto, Literé, ¿qué hay detrás de esta enfermedad? ¿Qué hay detrás de esta enfermedad, Literé? ¿Qué significa esto que te está sucediendo, Literé? Pasó el tiempo, salió ya del hospital y tú sabes muy bien qué hizo Literé. Y tú sabes muy bien qué le estaba sucediendo a Literé. Bien, después de esta pequeña historia, Literé hoy en día sigue viviendo, tiene miles de años de vida, pero si seguimos viviendo de esta manera, Literé, que no es más que la tierra, no creo que sobreviva. Y en consecuencia, si la tierra no sobrevive, tú ni yo vamos a estar teniendo la posibilidad de conversar. Y probablemente tú y yo seamos causantes de lo que le viene sucediendo también a nuestra tierra. Y justamente, ¿qué es la crisis? Es una situación grave y decisiva que pone en peligro a las personas o al desarrollo de las personas o de la humanidad también, ¿por qué no? Es una situación difícil que muchas veces atraviesa el ser humano. Y eso es crisis. Mira lo que ha sucedido en estos últimos 5 años. Nada más. Por ejemplo, en nuestro país no es la primera crisis por si acaso. A veces nosotros decimos estamos en crisis. No, la crisis viene hace mucho tiempo. Hay una crisis moral muy grave. Mira todo lo que está sucediendo con nuestros presidentes, nuestros políticos. Te estoy hablando hace años atrás, desde el 1980 hasta el 2000, estuvo el terrorismo. ¿Hubo crisis o no hubo crisis? Bueno, hay muchos de aquí que están viendo que no vivieron esa crisis, pero yo lo viví en carne propia. A nivel mundial, podríamos hablar, por ejemplo, de la Revolución Francesa. ¿No fue una crisis? Y a partir de esa crisis, ¿qué nació? Nació que de repente se mejoren los derechos del ser humano y del trabajador, por ejemplo. O de repente, esa gran crisis de 1929, de la Gran Depresión, en las cuales aparecieron a partir de todo ese paréntesis en la vida, grandes tecnologías. Y a partir del siglo XX hubo una gran producción mundial.
En otras palabras, te estoy hablando de que esta crisis es una de las tantas crisis que estamos viviendo. ¿Sí? Una de las tantas crisis que estamos viviendo. Ahora, vayamos a lo siguiente y te voy a explicar. No sé si se ve aquí, me voy a inclinar un poco hacia atrás. Imagínate que esta es una regla, en este caso, de 50 centímetros. Una regla que simboliza todo, absolutamente toda tu historia de vida. Desde el momento en que naces hasta el momento que seguramente vas a fallecer. Imagínate que cada centímetro significa 2 años de tu vida. Te voy a dejar reflexionar unos breves segundos. ¿Cuántas crisis hubo en tu vida en todo este tiempo, hasta tu hoy? ¿Qué podría ser aquí? ¿Qué podría ser aquí? ¿Qué podría ser aquí? Respecto a tu edad. ¿Cuántas crisis? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? ¿Será la primera crisis que tú estás viviendo? Te voy a contar. Te voy a contar algo que muchos de ustedes sí lo saben y otros seguramente no lo saben. Otros sí lo saben pero no quieren verlo. ¿Sí? A ver, la primera crisis que probablemente hayamos vivido tú y yo es cuando nacimos. Y tú dirás, oye, Stuarty, ¿por qué? Bueno, te cuento que tanto tu vida como mi vida, y sobre todo de nuestras madres, estuvo en riesgo. Estuvo en riesgo. Y si nos remontamos hace 50, 60, 100 años, 200 años atrás, nacer era el nacimiento de un ser y la gran probabilidad de muerte de las madres. Hoy, gracias a la medicina y a la evolución que hemos tenido, se ha disminuido la tasa de mortandad, pero sigue siendo crisis. Sin embargo, a partir de esa crisis naciste tú y nací yo. ¡Qué gran regalo! Y mira, arriesgarse a tanto para que alguien nazca. Y eso te pregunto, ¿no te da satisfacción? A partir de una crisis naciste tú y yo. Seguimos pasando en el tiempo y no sé si te recuerdas, bueno, no creo que te recuerdes, pero sí lo sabes si es que eres padre o madre, que cuando tu hija o tu hijo empezó a caminar, te pregunto, ¿acaso tú o yo no aprendimos a caminar con pequeñas caídas? Y de repente algunas mamás entran en pánico con una caída. Y si seguimos pasando la línea del tiempo, nos encontramos en una época, por ejemplo, la primera época de crisis, el primer día de clases de primer grado de secundaria, de primaria, por ejemplo. El desapego de mamá con su hijo. Gracias a Dios, hoy día ya hay niños que van desde los 3 años. Pero imagínate, que vas por primera vez. ¿Cuántos niños lloran? ¿Cuántas niñas lloran porque no quieren quedarse? Te pregunto, ¿cuántos atraviesan esa crisis y se arriesgan? ¿Y será para bien, para mal? ¿Encontrarán cosas más maravillosas? ¿Te imaginas? No me vas a decir que si hoy día te dieran la oportunidad de quedarte en casa o ir a la escuela, te vas a la escuela. Definitivamente. Pero si te quedabas en casa, te perdías ¿qué cosa? La posibilidad de disfrutar con otros niños, aprender a jugar, a contar, a escribir. ¿Sí? Y si seguimos pasando la línea del tiempo, nos encontramos con una etapa maravillosa. No sé si a ustedes les ha pasado, pero por ejemplo, cuando empezaste a manejar bicicleta. Por ejemplo, entre 8 o 9 años empecé a manejar bicicleta.
¿Tú crees que no me temblaba las piernas? Yo me recuerdo cuando mi primo empezó a manejar, se estrelló con la bicicleta. ¿Y tú crees que eso le dijo, no vayas o no vuelvas a hacerlo? Se volvió a subir. Sin embargo, ¿quién estaba en crisis, la mamá o el papá? Y de repente algunos ya no quisieron subir a la bicicleta. Yo aprendí a manejar bicicleta. Y yo me recuerdo, me fracturé el brazo. ¿Y tú crees que dejé la bicicleta? No, definitivamente no. Atravesé la crisis y aprendí a manejar y empecé a manejar una y otra vez. Y así te puedo contar un montón de crisis que he atravesado en todo este tiempo, en toda esta línea del tiempo. La crisis de la universidad para los que postularon. Yo pasé una crisis muy brava cuando de repente postulé a la uni y no ingresé. No ingresé. ¿Y tú crees que fue fácil para mí? ¿Y a cuántos de ustedes les ha pasado eso? Que no ingresaste a la primera. Sí, postulé a la uni, en las cuales en esa época creo que para una vacante habían 1500 postulantes. Y no ingresé. Entré en crisis, en pánico. Pero sí, tenía que salir adelante. Y eso es crisis, pues, ¿no? Y eso es crisis. Y por cada crisis, la gran pregunta era ¿para qué? ¿Para qué sucede? ¿Qué me quiere enseñar la crisis? ¿Qué me está diciendo la crisis? ¿Qué hay detrás de esa crisis? Y obviamente ha habido un montón de crisis. A ver, las que recuerdo. Crisis de edad, ¿sí? Crisis educacional. Crisis financiera. Crisis financiera, ¿cuántas veces? ¿Sí? Crisis emocional, o no me lo vas a decir. Que pensabas que por el hecho que te rechazaron, ya se te acaba el mundo, ¿o no? Muchos salieron de eso y otros se quedaron ahí, pues definitivamente. Crisis de salud, ¿sí? Y así te puedo contar un montón de crisis. La pregunta es ¿para qué? ¿Para qué apareció esa crisis? ¿Sí? Entonces, sigamos. Sigamos con esto que vengo a proponerte. Obviamente la crisis tiene las dos caras de la moneda. Las sombras y las luces. Las sombras brevemente, muy brevemente, vamos a hablar. Por ejemplo, de esta situación que estamos viviendo, sí, pues efectivamente están muriendo personas. Sí se están contagiando muchas personas. ¿Sí? Sí hay problemas económicos seguramente. Sí van a haber problemas económicos, sí. Perfecto. Todo eso ya no quiero repetirte porque tú más que nadie lo sabes. Pero hablemos de las luces, de esto que nadie quiere hablar. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué posibilidades se abren a partir de esto? Ya estamos viendo. Si tú no lo quieres ver, ya es un tema tuyo. Pero te das cuenta que lo primero que te está diciendo esta crisis es ve a casa. Vuelve a casa. Regresa a casa. Ciérrate en casa. Sin embargo, algunos se encuentran la crisis adentro. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¿La crisis dónde está? ¿Adentro o afuera? Veamos el trasfondo de esto. ¿Sí? Veamos el trasfondo. Te hablo a título personal, por ejemplo. Muchas veces yo almuerzo en la calle o almuerzo fuera de casa o almuerzo en la casa de mi suegra. ¿Sí? Y mi gran deseo es almorzar en casa. Hoy estoy almorzando en casa. Me encanta la comida de casa. ¿Y no será lo bueno eso? Aprender a convivir con la gente de nuestra vida 24 horas. 24 horas, o sea, literalmente. Literalmente 24. Ahorita vamos 24 por 8. ¿Sí? ¿Cuánto es 24 por 8?
casi 200 horas que ya voy conviviendo durante el día. ¿Sí? Gran oportunidad. ¿A qué te está obligando estas situaciones? ¿A qué te está obligando? ¿A dejar de lado tu intolerancia de repente? ¿A que te reconozcan quién eres realmente? Claro, fácil es de repente llegar a casa 2, 3 horas y tranquilamente al día siguiente nuevamente vas a ese ritmo. Y mira la crisis hacia dónde te está llevando. Ya no estamos hablando de la enfermedad, del virus, estamos hablando de tus temas internos. Van apareciendo muchos miedos, ¿o no? ¿Sí? Entonces, eso es parte de lo emocionante de las crisis. Parte de lo emocionante de las crisis, ¿sí? Y no me vas a dejar mentir que van apareciendo en muchos de nosotros nuestro lado oscuro. Que muchos que están a tu alrededor no lo conocen y de repente ni tú tampoco. O de repente también están naciendo esas cosas que vale un premio. Porque te vas reconociendo tus fortalezas también. ¿O no? ¿Sí? ¿O no? Va apareciendo tu creatividad, tu tranquilidad, tu paciencia. Y qué bueno, aplausos por eso, porque vas descubriendo que realmente estaban dentro de ti esas cosas. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Qué interesante que todo eso vaya apareciendo. Y no dejes de lado también esas cosas que no suman a tu vida, que van apareciendo. Reconócela, acéptala y también trabájala. Porque es producto de la crisis. Es como cuando te dije, ¿no? Me caí de la bicicleta. De repente lo primero que hice es patear la bicicleta, maldecir a la bicicleta, sacar mi rabia, porque te cuento que cuando me caí de la bicicleta es porque me chocó mi gran amigo Francisco. Me chocó con su bicicleta y me caí. Salió toda mi intolerancia. Pero después empecé a asimilar. Empecé a decir, wow, sí, pues es momento de ver qué faltó de mí para cuidarme. Sí. Ahora, la gran pregunta es, a ver, te pregunto, ¿la crisis se afronta bajando o subiendo la energía? A ver, te pregunto. ¿La crisis se afronta elevando el sistema inmunológico o bajando el sistema inmunológico? Personalmente me imagino, me invento, imagínate que internamente, a ver, tengo un problema en el hígado, por ejemplo. Ya hay un problema focalizado. De repente, mis células, mis neuronas, todo mi organismo adentro se encuentra con una primera postura. Está molesto, está renegando, está criticando, claro, Estuardo, está malogrando su hígado toda la vida, o de repente por ahí el estómago le reclama a la cabeza, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué no pensaste? Y la cabeza le echa la culpa al páncreas, claro, tú tienes la culpa. El corazón resentido ahí, ya no quiero saber nada de ustedes. Y hay una pelea interna en mi organismo. Mis células cada mañana que salen a luchar para combatir esa enfermedad, no tienen ni ganas de salir. Van a luchar contra un virus interno. ¿Y qué le va a pasar a estas células? Los van a destrozar, porque más su pensamiento de mis células, de mis organismos vivos que están dispuestos a luchar por mí, están pensando en otras cosas. Sin embargo, tengo la segunda oportunidad, la segunda alternativa. Imagínate que mi hígado sí, pues está un poco delicado de salud, ¿sí? Entonces imagínate que mi corazón dice, ya, muchachos, vamos a darle amor a nuestro hígado. El cerebro dice, oye,
Chicos, ¿verdad? Discúlpenme, estuve pensando mal todavía, pero ahora voy a pensar cosas positivas. ¿Sí? El estómago le dice, hey muchachos, a partir de ahora me comprometo a digerir mejor las cosas. Y las células les ponen buena música, buen ritmo. Cada mañana se despiertan alegres, felices, con la energía al tope. Y salen con todo. Salen con todo a ir a luchar por mejorar su hígado. ¿Qué crees que va a pasar? Toda su energía está enfocada a eso. Por lo tanto, su sistema inmunológico está al tope. ¿Sí? Al tope. Y así como tú dices, Brian, por ejemplo, subiendo más fuerte el sistema inmunológico, menos miedo. Sí, porque el miedo te debilita. Pero el miedo también te puede decir, hey, quiero vivir. Vamos, tú puedes. Mejora tu alimentación, mejora tu respiración, ya no te contamines. Y tu miedo también puede darte luces para salir de esto. ¿Te imaginas? Entonces hoy más que nunca, te pido eso. No restes, suma. Suma en cada detalle de tu vida. Cuando llegues a casa y estés en casa, suma, dale alegría. No restes. Y el mundo en general hoy en día también necesita eso. Necesitamos que todos sumemos. Y esto va a pasar. Y lo bonito de todo es que después de una crisis hay grandes cosas por descubrir. Grandes, grandes, grandes. Y créeme que muy grandes. ¿Sí? ¿Te has dado cuenta en muchos casos que solamente tienes una fuente de ingreso también? Y quiero tocarte ese pequeño espacio de conversación. Yo personalmente me di cuenta de eso. ¿Y ahora qué hago? Chispas, ¿qué hace Estuardo? ¿Qué hace Estuardo si está en casa? Y lo bonito de esto es que Estuardo empieza a preocuparse por el dinero, a ocuparse por el dinero. Y entonces empieza a nacer su creatividad. ¿Qué podemos hacer, Estuardo? Interesante, ¿no? Estuardo empieza a maquinar, a pensar, a utilizar su creatividad y decirse y responderse, chispas, ¿qué podemos hacer para generar más dinero y no estar dependiendo solamente de una fuente de ingreso, por ejemplo? Interesante, ¿no? Obviamente hay la otra posibilidad. Estar rogando que de repente me caiga del cielo el dinero para poder subsanar o sustentar todo lo que tengo pendiente en deudas, por ejemplo. ¿Sí? Es una alternativa. Válida también, ¿por qué no? Pero si se trata de preocuparse, bueno, te cuento que no ha resultado mucho las preocupaciones. Si se trata de preocuparse, no creo que tenga resultados. Creo que es mejor que utilices tu creatividad para ver qué podemos hacer después. ¿Sí? Vayamos a otro punto. Aquí lo tengo bastante anotado. ¿Te das cuenta que estás vulnerable? ¿Y qué hay cuando te sientes vulnerable? ¿Qué hay? ¿Qué descubres cuando encuentras vulnerabilidad? Retrocedamos un poco en el tiempo. Cuando tú estás seguro de ti, ¿cómo andas por la calle? Ah, seguro, no pasa nada aquí. ¿Sí? Sin embargo, cuando te sientes vulnerable, empiezas a descubrir qué partes de ti están vulnerables. Y probablemente si tú eliges, podrías ir a lo siguiente. De repente, de potenciar tus fortalezas o de repente también minimizar tus debilidades. Para que esa amenaza externa no te destruya. Y así es simple. Y tú eliges cómo manejar la situación.
Entonces, también te digo, ¿qué vulnerabilidades estás notando en ti? ¿Sí? ¿Qué vulnerabilidades se están descubriendo a partir de esto? Están desnudando a partir de la crisis. ¿Te das cuenta? Qué interesante que la crisis nos desnude para ver dónde están tus vulnerabilidades. Y a partir de eso digas, voy a trabajar en eso. Entonces, hagamos un llamado a la creatividad. Un llamado a la creatividad. ¿Pero qué es creatividad? ¿Qué es creatividad? Es crear algo de la nada. O de repente, llamar a la innovación, mejorar las cosas que has estado haciendo. También es una alternativa. ¿Sí? Pero también, para que tú puedas tomar buenas decisiones, necesitas entrar en equilibrio. ¿Sí? Si tú entras en desesperación, la crisis se puede generar a partir de lo que tú generas desde tu desesperación. Y ya no será una crisis, sino serán dos crisis. ¿Te has dado cuenta? Allá afuera, cuando hay crisis, ya no solamente te preocupas o queda en segundo plano la enfermedad, el virus, y pasa a primer plano todo el desorden, toda la crisis cultural, económica. Y al final eso pasa a ser el principal actor. Increíble. ¿Por qué sucede eso? Porque no llegaste a la tranquilidad. Muchos años he pasado gestiones de proyectos y una de mis especialidades era la gestión de la crisis. ¿Sí? Parece mentira. Imagínate que te va a llegar un servidor, una computadora grande de Estados Unidos en épocas de diciembre y de pronto te llaman y te dicen, señor Estuardo Goytisolo, ¿sabe qué? No va a poder llegar su servidor de $50,000. ¿Por qué? Porque estamos en Navidad y lamentablemente han cerrado los puertos y no va a haber desembarque. Por lo tanto, le suplicamos que nos llame a partir del 15 de enero para poder ver cuándo le llega su servidor. Gracias. ¿Y dónde se iban los proyectos? ¿Se caían? ¿O había planes de contingencia, planes de continuidad? ¿O Estuardo se jalaba los pelos para decir qué hago, qué hago y corría alborotado? ¿Tú crees? No, definitivamente no. Necesitaba mantener la calma, la tranquilidad para poder ver qué hacemos. He estado 3 días sin sistema informático en una entidad financiera, en la Caja Huancayo. Y obviamente, habían dos tipos de crisis. La crisis ocasionada por la tecnología y la crisis ocasionada por las personas. Y ninguno de los dos dejaba de trabajar. Increíble. Y tenía que llamar a la calma. Porque era la única manera de solucionar los problemas. ¿Sí? Así que te pido calma, tranquilidad. Atiende los pedidos de esta crisis, que es volver a casa, que es aprender a respirar, que es cuidar tu medio ambiente, cuidar tus relaciones. Porque pasado este tiempo, después de todos estos síntomas, te aseguro que estoy completamente de acuerdo que después de todo esto va a venir la calma. Vas a poder nuevamente abrazar a las personas que quieres. Vas a poder caminar libremente. Pero la pregunta es ¿para qué? La pregunta es ¿para qué? ¿Para qué está sucediendo todo esto? ¿Para volver a seguir haciendo lo mismo? ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta que estamos retrocediendo en el tiempo? ¿Te has dado cuenta que de repente, cuando tú tenías, no sé, cuando yo tenía 10 años, 12 años, decía, el 2020 ya encontraré carros volando, carros eléctricos,
Sin embargo, hoy, en el 2020, estamos aprendiendo a lavarnos las manos. Es increíble. Hoy, en el 2020, estamos aprendiendo a convivir en casa. Hoy, en el 2020, estamos aprendiendo a consumir lo necesario, lo básico, porque si no nos morimos. Hoy, el 2020, estamos dejando de ir a los supermercados, a los malls, para estar aprendiendo a jugar en casa. Hoy, el 2020, y te aseguro que tú le estás llamando a las personas de tu vida, más que muchas veces. Hoy, el 2020, y gracias a esa crisis, estamos deseando abrazar. Sí, estamos deseando abrazar. Estamos deseando dar una mano, un apretón de mano bien sincera, bien segura. Estamos extrañando. Sí. ¿Y gracias a quién? Gracias a la crisis. Sé que hay lugares donde la situación está mucho más crítica. De repente, esas personas que están en un momento muy crítico, para algo le está sucediendo esta situación. En mi libro, Viviendo Intencionalmente, que justamente ha sido paralizado por el momento su publicación, muestro justamente y coincidentemente muchas historias de personas que alcanzaron el éxito y su máxima posibilidad a partir de la crisis. Te voy a contar brevemente, seguramente ya lo conoces, por ejemplo, la historia de Nick Vujicic, actualmente extraordinario orador, actualmente gran motivador para los jóvenes. Sin embargo, Nick nació sin extremidades, ni inferiores ni superiores. Él, a sus 8 años, tuvo aproximadamente entre 5 a 8 intentos de suicidio. Pero no por su enfermedad, sino por lo que generaban los otros niños en él, el bullying que le hacían. Sin embargo, gracias a Dios, hubo una persona que fue un portero, el portero de su escuela, que le dijo: yo sí confío en ti y yo sé que tú vas a ser un gran orador porque vas a contar tus historias. Nick hoy en día es un gran orador, un gran motivador, una persona que transmite la palabra de Dios, una persona que tiene una familia formada, creo que con 3, 4 hijos. Y gracias a una crisis nació una persona extraordinaria. ¿Sí? Así que podemos entrar a este espacio de agradecimiento. Gracias. Gracias a todo lo que viene sucediendo porque nos está enseñando a volver a vivir. Abrazar la vida, que muchas veces ni siquiera nos importaba. A querer vivir intensamente. Porque sabes que mañana de repente no están las personas de tu vida. La crisis nos hace recordar una vez más que la vida es importante, que a veces en tu día a día, en nuestro día a día, ni siquiera nos recordamos. Pensamos que somos todopoderosos, pensamos que vamos a vivir 100 a 150 años. Pero hoy la crisis te está diciendo: abraza la vida, abraza la vida. Sí, abraza la vida. A veces la vida necesita darnos 2 cachetadas bien dadas para que nos diga: reacciona. Hoy para mí es una nueva reacción. Aprendamos a vivir intencionalmente. ¿Te has dado cuenta que cada mañana amaneces de otra manera? Quiero agradecer también a los policías, a los médicos, a los enfermeros, al personal de limpieza. Increíblemente, por mi casa ahora pasa la gente de limpieza una vez al día. Antes pasaba 2 veces a la semana.
quiero agradecer a ellos también, agradecer a todas las personas, a todas, absolutamente a todas. Y sobre todo y siempre agradecer a Dios por cada mañana que despierto me da una oportunidad de vivir. ¿Sí? Bien, y para finalizar todo esto, les tengo una tarea. Sí, una tarea. Te voy a pedir que en cada tarea que vas a hacer, solo pongas 5, absolutamente 5 ejemplos de cada pregunta que te hago. ¿Te parece? ¿Sí? Tú lo eliges, por si acaso, tú lo eliges. Así que, papel y lápiz, o escribe en tu camisa, no sé, haz algo, pero te voy a hacer 5 preguntas y cada una de ellas con 5 respuestas que tú la tienes que hacer. Y si tú eliges, me la mandas para poder conversar por inbox. La primera pregunta, ¿qué te molesta de todos los eventos que están sucediendo? ¿Qué más te molesta de todos los eventos que vienen sucediendo? 5, solamente 5, los más importantes. Segunda pregunta, ¿de qué te has dado cuenta a partir de esta crisis? ¿Sí? Yo en mis talleres hago el análisis FODA personal frecuentemente y es ideal este espacio para hacer un análisis FODA asociado a este momento de crisis. ¿Sí? Un análisis FODA personal en las cuales tú hables de tus fortalezas, tus oportunidades, tus debilidades y las grandes amenazas que están rondando aquí. Y te vas a dar cuenta que no solamente es el virus, créemelo. ¿Sí? Tercera, ¿qué harías una vez culminada la crisis? A ver, ¿qué vas a hacer? 5 cosas que te lleven a la acción, pero que lo hagas, ¿eh? Que lo hagas. 5. Y te comprometas ahí con tu familia y le digas, estas 5 cosas voy a hacer a partir de la culminación de esta crisis. Y los cumples. Y no vayan a hacer esas promesas de fin de año, que entre borrachera y trago van y trago vienen, dices tantos compromisos, que de repente a la semana siguiente ni siquiera te acuerdas. Y de repente el próximo año, fin de año, nuevamente los repites. No, no es eso. Ahora te pido 5 compromisos verdaderos que vas a hacer después de la crisis. Cuarta, ¿qué estás dispuesto a cambiar? ¿Qué estás dispuesto a cambiar a partir de esto que está sucediendo? Desde tus formas de ser. Te pido 5 formas de ser que estás dispuesto a cambiar. 5 nada más. Y por última y la quinta pregunta, ¿con qué miedos te estás encontrando? Estoy seguro que hay 5 miedos que probablemente están apareciendo. Y obviamente, ¿qué vas a hacer por cada uno de ellos? ¿Estamos? ¿Listo? Bueno, muy bien, ya estamos culminando. ¿Qué te llevas de esta pequeña charla? Creo que me he extendido unos minutos. ¿Qué te llevas? Escríbeme. Escríbeme por inbox. Si quieres tener una conversación, estoy aquí para conversar. Creo que mi postura de ser coach, creo que es una forma de alimentarme, de retroalimentarme, de compartir con las personas el tener conversaciones. Hagamos una cita para poder conversar. ¿Sí? Como les digo siempre a mis coaches, siempre van a estar las puertas abiertas para poder conversar. Hoy te digo, siempre va a estar mi inbox dispuesto para tener una conversación que de repente nos alimente mutuamente y aprendamos de esa conversación juntos. ¿Sí? Muy bien, gracias por permitirme estar con ustedes. Gracias de todo corazón, muchas gracias. Nuevamente reiterar un abrazo muy fuerte. Mi querido Albert, te quiero mucho. Sé que estás pasando un lindo cumpleaños en casa. Y algún momento y muy pronto vamos a encontrarnos para jugar nuevamente. Sé que ya con tu altura y con toda tu fuerza me cargas. Bueno, me cargarás nuevamente. Pero vamos a hacernos cosquillas y vamos a disfrutar
porque hay mucho por jugar todavía, ¿sí? Gracias a Dios, gracias a mis padres, gracias a todas las personas de mi vida y gracias a ustedes por compartir este momento con todos, ¿sí? Y espero que pueda servirles en algo a ustedes cada una de estas conversaciones, ¿sí? El día jueves nos vemos a las 5 de la tarde, para hablar nuevamente de vuelta a casa. El tema, incógnita nuevamente. Gracias de todo corazón, nos estamos viendo y tranquilidad, no te olvides, creatividad para salir de esto y entusiasmo, mucho entusiasmo a cada cosa que va apareciendo y estoy seguro que vamos a salir adelante. ¿Sí? Éxitos a todos. Chao, 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 chao.